Estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y ahora me acompaña Regina Robles. Ella es autora de Historias del Otro Lado, una serie de narraciones sobre cosas extrasensoriales o cosas que tienen que ver, por supuesto, con el otro lado y que están basadas en hechos reales. Ella nos va a contar. ¿Cómo estás, Regina? ¿Cómo estás, Patricia? Sí, las historias en realidad las empecé a escribir hace mucho tiempo y eran cosas que les pasaban a mis amigos, por supuesto que ya... ¿Qué te contaban? Que me contaban, que les había sucedido. Algunas cosas me sucedieron a mí. Hay una que no la he escrito, pero por ejemplo cuando yo tenía 13 años, tenía un tío que se puso mal y lo hospitalizaron. Y bueno, los niños a los 13 años no se preocupan mucho de esas cosas. Y una noche, como a la 1 de la mañana, se me apareció. ¿El tío? El tío que estaba hospitalizado. Que estaba hospitalizado. Ya. Entonces yo di un grito terrible, y vino mi mamá, el tío se fue fumando y como a los 10 minutos llamaron de la clínica a decir que había fallecido. Entonces, digamos, Son las famosas despedidas. La despedida. Que dicen que ha venido a despedirse. Claro, ¿no es entonces era un tío muy cercano, por supuesto, el papá de mi primo Andrés. Y entonces, a lo largo del tiempo, digamos, es como las personas me han ido contando y a la vez me han ido pasando algunas cosas, algunas experiencias, y las empecé a redactar. Bueno, yo estudié literatura en la Universidad de Texas. Primero estudios generales en la Católica y después me gradué en la Universidad de Texas. Y siempre me he dedicado a la literatura, etcétera, ¿no? Entonces siempre he escrito. Ahora, yo en Texas era poeta, pero no he publicado poesía. Si bien poemas sí he publicado sueltos, no he publicado un libro todavía, ¿no? Más bien, hace 2 años publiqué Lamas en Lima, que es mi experiencia con los lamas tibetanos a lo largo de 25 años. Que también eran narraciones. Que también eran narraciones, 17 narraciones igual que también publicado para Altazor. Y eso tiene que ver porque, digamos, en la vida de un practicante también hay cosas sobrenaturales y hay experiencias que a uno le pasa con los lamas. Y además, digamos, personas que tienen mayor realización, tienen mayor visión. O sea, las personas como nosotros, digamos, hay gente que tiene visión 20/20 y hay gente que tiene 8. Claro. ¿No? Entonces, la mayor parte de nosotros tenemos 6 o 8, ¿no? Pero la gente que tiene mayor realización espiritual tiene mayor visión. Entonces, claro, mayor nivel de sentir ciertas cosas. De sentir ciertas cosas, inclusive te dicen cosas de tu vida que vas a hacer o que ellos piensan que te va a pasar. O ven cosas que tú no tienes idea, ¿no? Entonces, además, lo que te decía antes de entrar al aire, cuando comienzas a hablar de estos temas, a todos les ha pasado algo. Todo el mundo dice, bueno, sí, a mí una vez cuando estaba manejando, no sé, vi una sombra o no sé. Siempre a alguien le ha pasado algo. Y los que son totalmente escépticos, no encuentran explicación. En realidad no encuentran explicación y quieren pensar que mejor debe haber sido un vientito, no sé. Claro, pero digamos, dentro de las posibilidades hay muchas cosas extrasensoriales. Entonces, digamos, hay el caso, por ejemplo, de una regresión, hay el caso de una muñeca chancay que tenía mala vibra. ¿Una muñeca chancay? Sí. ¿Ya? Así como es una historia de los años... Sí, es una historia de los años 50, pero es thriller, ¿eh? Ya. O sea, este libro... Así como Anabel, más o menos. Es terrible, ¿ya? Entonces, este libro, en realidad, lo puede leer cualquiera... Vamos a enseñar el libro. Puede entrar en el plan lector, lo puede leer cualquiera desde los 14, porque, por ejemplo, mi hija cuando tenía 14 le fascinaban todas las historias de miedo. No todas son de miedo, algunas te hacen pensar, más que nada, pero tiene que ver con premoniciones, con sueños, con regresiones. Por ejemplo, hay una mujer que le hacen una regresión, ¿no? Y es asombroso lo que había sido en otra vida, etcétera, etcétera, ¿no? O una divina que le lee las cartas a alguien y le da una premonición y se cumple, pero de una manera insospechada. O sea, sale otra cosa, ¿no? Entonces, en realidad todos están hechos de una manera divertida. La lectura es corta, cada cuento tiene como 2 o 3 páginas, no más. No más. Y están hechos de una manera, de un vocabulario muy sencillo. No me he forzado tampoco en hacerlo así todo, digamos, más bien poético. Para que sea coloquial, ¿no? Es muy coloquial. O sea, muchas de mis amigas me dicen que en realidad
a la hora que leen es como si yo hablara, o sea, es muy coloquial y es muy fácil de leer y en realidad uno puede leer una historia y después la otra semana leer otra historia y son cortitas, o sea que no toman mucho tiempo, ¿no? Y como es una gran variedad de temas, o sea, del otro lado, pero de todo el otro lado, o sea, puede estar la muerte, como puede estar el sueño, como puede estar una ¿Hasta extraterrestres? ¿O no, no. Ya. O sea, todo lo que puede ser mental, digamos, de un ser humano normal. O sea, no hay nada... Paranormales. no, no exactamente, o sea, sí hay una escena bien terrible de esa muñeca Chancay, pero la mayoría son de cosas que son cotidianas y que si uno se reúne con personas, por ejemplo, en una casa de playa o en el campo, en la noche, y la gente siempre empieza a contar sus historias de que, Sí, claro. de que alguien vio un fantasma o que el otro soñó que iba a pasar algo. Ahora, hay historias repetidas que le pasan a mucha gente la misma historia. Ah, sí. A ti que te han comenzado a contar mucho más, como Sí, me decías. hay una... ¿Cuál es la historia, por ejemplo, que se repite más? La novia del camino de la carretera. No, esa no le he puesto, no. Pero Pero todo el mundo ha visto la novia de la carretera. Claro, pero sí he puesto una de un pata que se va a dormir a una casa y termina en el suelo. ¿Ya? Y se vuelve a echar en la cama y termina en el suelo. Ya. Y se vuelve a echar en la cama y termina en el suelo. Y resulta que ¿Eso le ha pasado a muchos? le pasó a un amigo. Ya. Y lo que pasa es que la casa estaba construida encima de una huaca. Y no le gustaba pues que durmieran en la cama. Ya. Y lo tiraban al suelo. Sí. Y cuéntame un poquito de la muñeca de Chancay, ¿esa por qué es tan thriller? Ay, porque ese es quizás el más terrorífico de todos. Es una historia que le contaron a una amiga, pero se lo contó a la persona a la cual le pasó. Ya. Ahora, esto debe haber pasado entre los años 50, 60, o sea, hace mucho tiempo que se lo contaron a mi amiga. Y que este señor ya no está vivo, por supuesto. Claro. Pero era un pintor que vivía en Italia y le regalaron una muñeca Chancay y le empezó a ir muy mal en la vida. Desde que le regalaron la Le muñeca. regalaron la muñeca, la puso en una urna, era genuina, era... En esa época, bueno, en los años 50 nadie se preocupaba de que fuera auténtico, que no fuera Claro, auténtico. claro. Entonces, vivía en Roma y le empezó a ir muy mal. Y entonces hay un momento en que se hace amigo de un sacerdote y el sacerdote le dice que le va a ir a bendecir su casa. Y se arma una lucha Entre el sacerdote y la muñeca. entre el sacerdote y la muñeca. ¿Ya? Entonces, Estaba el demonio ahí metido. no es el demonio, son espíritus de otros tiempos. Ya. O sea, yo me acuerdo que a mí un maestro espiritual me decía que no era bueno meditar en huacas, no era bueno, o sea, mejor hacerlo en un rincón que uno siempre medita en su casa. Pero hay gente que, digamos, dice, ay, me voy a meditar a Kenko, me voy a meditar a Machu Picchu, me voy a Claro. meditar a Chancay, a Chavín, no sé, a Chavín de Huántar, y se quedan una noche ahí meditando. ¿Y por qué no es bueno? Porque son fuerzas, o sea, nosotros mentalmente creamos fuerzas. Digamos, creamos fuerzas del bien. La oración es la fuerza más poderosa para el bien, ¿no? Pero también hay fuerzas negativas, ya sea de protección. Por ejemplo, esta muñeca era una protectora de un muerto, de un entierro, Claro. de un templo, ¿de qué sería? Pues, ¿no? Que estaba llena de esa energía. Entonces, digamos, yo no le diría demoníaco, yo diría que era una fuerza creada con cierto fin en cierto momento del tiempo. Pero estamos en otro momento. Claro. Y lo que me decía el maestro era que, por ejemplo, si uno va a un templo de cierta religión, si tiene gente viva que practica esa religión, está bien. O sea, yo puedo ir a un templo hindú, puedo ir a un templo budista, puedo ir a un templo, pero y puedo tratar de meditar ahí, eso sí está bien. Pero el entrar en contacto con fuerzas de otros tiempos que no tienen sacerdotes vivos, que no tienen nada que las Ya controle. que no sabes exactamente qué es lo que pasó ahí, ¿no? Claro, o sea, Porque en realidad la muñeca son no es huacas que se están profanando de alguna manera. Claro, entonces es como una lucha entre el tiempo, entre un sacerdote italiano y una muñeca que era protectora de un templo, o sabe Dios qué, ¿no? Claro. Entonces esa es la más fuerte, digamos, de las otras, pero todas tienen humor, todas son entretenidas. Claro, tú le has puesto algo de ficción. Claro, o sea, a la hora que escribes, de todas maneras, la forma que le vas dando es una forma literaria. O sea, Claro. definitivamente que si yo te cuento la anécdota verbalmente o si le escribo es algo muy diferente, ¿no? Y también les he puesto bastante humor, ¿no? Entonces, en el momento más terrible, la persona
le parece atractiva la muñeca, ¿no? Claro. Entonces como que lo hago ameno, ¿no? O sea, y los cuentos en realidad, entre que te puedes asustar, pero también te puedes reír. Ya. ¿No? Y a los peruanos les encanta, además, por ejemplo, las películas de terror les encantan, entonces No, les sí. deben contar, les deben gustar los cuentos de terror también. ¿A ti te gustan las películas de terror? No particularmente, me gustan más películas artísticas fuertes, pero artísticas, ¿no? Por ejemplo, De suspenso, de cuando hay algo Claro. que puede ser verdad, o sea, que Claro. tú sientas... ¿A ti te han pasado muchas cosas de estas? Sí. ¿Muchas cosas paranormales no solo o cómo se paranormales, llama? sino que he tenido relación con lamas budistas y he tenido experiencias muy conmovedoras con ellos. Ujú. Entonces, y eran seres muy evolucionados, que eso Pero está en a otro... partir de esa experiencia o digamos que tú tenías, ya estaba No, predispuesta mi mamá era intuitiva, mi mamá tenía sueños, ella soñaba con cosas que iban con premoniciones, con cosas que iban a pasar. Inclusive ella se cayó un lunes, tuvo un accidente, murió, y el domingo me dijo que había soñado que algo le iba a pasar. O sea, mi mamá era intuitiva, tenía eso de... Ahora, a mí me han pasado intuiciones, pero más bien bonitas. ya. Por ejemplo, tengo una hija que en ese momento vivía en Detroit y tenía un niñito, y yo tuve un sueño que estaba el niñito con otro bebé gateando. Y después volví a soñar con otro bebito. Y mira, yo estaba en Lima, mi hija en Detroit. Y de repente mi hija me llama y me dice, mamá, tengo algo que decirte. Le dije, ya sé, estás embarazada. Y es hombrecito. Y me dice, pero ¿cómo sabes? Porque he soñado, pues. O sea, acá hay una línea de Borges que dice que el sueño, Ujú. acá está, soñar es la actividad estética más antigua. Ujú. Claro, claro. Bueno, y el libro se va a presentar el 14 de marzo, ¿no es El 14 cierto? de marzo, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, esquina Angamos con Arequipa. Ujú. Lo presentan Pepe Donaire, César Anglas Y Chema. Salcedo. Ujú, Sí. ujú. Y vamos a tener cuentacuentos, porque como los cuentos son cortitos, hay una chica muy simpática que se llama Libélula. Y van a contar estos mismos Va a cuentos. contar dos, Ah, ya. pero dos muy divertidos. Divertidos Entonces, pero aterradores, ¿o no? ¿O no tan aterradores? uno más aterrador que el otro es más chistoso que el otro. Pero es como sacarle la vuelta a estas cosas, ¿no? O sea, Claro. en vez de tenerle terror, que darle Divertirse el lado, con ellas. claro, divertirse con ellas. Ujú. Y el libro está en venta en casi todas las librerías, ¿sabes? Ujú. Está inclusive, Desde ahora ya. sí, ya está en la Universidad de la Católica, en Virrey de Lima, en San Entonces- Isidro, en Miraflores, está en casi todos lados. Qué bueno, qué bueno. Seguramente que va a tener mucha acogida porque, como te decía, a los peruanos nos encantan estas No historias. solo eso, sino para los colegios, porque ya a Claro. los chicos de tercera y media, cuarta y media, este libro les encantaría. Seguro que sí. Bueno, mucha suerte, Regina. Vamos a escuchar el tema Reset y Start de Turista y regresamos con los integrantes de la banda.